Ahora nos toca rayar un poquito. La idea pues de todo esto que estamos haciendo es como repasar pues cómo es el análisis de estos circuitos eléctricos. Eh, Vamos a ver entonces qué tan bien nos funciona. Este es nuestro primer intento en la construcción de un modelo. Listo, lo que hicimos, vean, fue pues que a través de un análisis sencillo vimos como qué propiedades eléctricas puede tener, planteamos nuestro circuito y ahorita pues lo vamos a solucionar. Listo. Bueno, entonces ahora estamos asumiendo que como la corriente de membrana pues puede ir cambiando en el tiempo, pues entonces las corrientes por acá pueden ir cambiando. Ya sabemos, por acá puede haber una corriente, vean que sería una corriente de conducción, y por acá va a haber también una corriente, sería una corriente de desplazamiento. ¿Listo? Eh, pues hay una diferencia de potencial. Obviamente acá va a haber un voltaje y es lo que vamos a medir nosotros con un multímetro. Entonces llegamos con un multímetro y nos pegamos acá. Habíamos dicho en nuestra convención de signos pues que aquí ponemos como el polo negativo, mientras acá ponemos el polo negativo. Eso es lo que medimos nosotros a partir entonces de estas medidas. Vemos pues mucha imaginación para poner nombres: corriente de membrana, voltaje de membrana, resistencia de membrana y capacitancia de membrana. Listo. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo es encontrar ese potencial de membrana. Esta corriente de membrana, ¿de dónde viene? Pensemos que es un estímulo externo. Esto lo controlamos nosotros, por ahora. ¿Listo? Piensen, en nuestro cuerpo, esa corriente proviene de otra célula entonces que me generó el primer estímulo, por ejemplo el tacto o la audición, como lo hablábamos ahorita. O una neurona que estimuló a otra neurona. O un patrón de membrana que estimuló a otro patrón de membrana. ¿Listo? Entonces es una corriente que viene de otra sección externa. O en un experimento de laboratorio sacamos un pedacito de membrana y nosotros llegamos con un electrodo y estimulamos y aplicamos esa corriente de forma controlada. Eso lo vamos a repetir varias veces entonces acá en experimentos imaginarios. Listo, entonces es una membrana y llegamos nosotros y generamos un estímulo ahí externo. Listo. El hecho es que esa corriente de membrana va a ser entonces la corriente que está por la resistencia más la corriente que pasa por el capacitor. ¿Listo? Esta corriente en forma de corriente de conducción y esta en corriente en forma de desplazamiento. Ya de ahí en adelante pues es indiferente a cómo las tratemos. Bueno, entonces recordemos cómo es la corriente a través de una resistencia. Pues bueno, la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces la ley de Ohm nos dice que la corriente de una resistencia, la corriente es pues el voltaje sobre la resistencia. Listo, este simplemente es pues la ley de Ohm. ¿Y cómo será la corriente de un capacitor? Piensen por un momento, traten de recordar cómo es la corriente de un capacitor. Esta pues es más fácil de recordar, esta pues de los cursos que he dictado pues me doy cuenta que esta no es tan fácil de recordar. Listo, vamos a ver entonces pues por acá un paréntesis para ver cómo recordamos esa, cómo hacemos para calcular la corriente de un capacitor. Si alguno de pronto ya la sabe, pues bueno, de todas formas vamos a hacerlo acá para los que no. Entonces tenemos pues la corriente de un capacitor. Corriente en un capacitor. Vamos despacio, vean que la idea es pues tratar de repasar todo y coger todos los elementos que necesitamos para entender nuestra célula.
Entonces pues vamos paso a paso. ¿Listo? Pues bueno, lo único que debemos saber, recordar, es qué es la capacitancia. La capacitancia, ¿qué es para nosotros? Pues la capacitancia lo que hace es decirnos cuál es la capacidad de un condensador para almacenar carga eléctrica. Recuerden que este es como si fuera un tanque que me recibe carga eléctrica. Entonces la capacitancia lo que me dice es pues, cuánta carga eléctrica le cabe a ese tanque. Listo. Entonces se define como la carga eléctrica cuando sometemos eso a una diferencia de potencial V. ¿Sí? Entonces nuevamente yo tengo el capacitor. Lo que quiere decir esta ecuación es que la capacitancia depende de cuánto voltaje le metamos. ¿Sí ven? Entonces si a mí me dicen, es que es por ejemplo recuerden que esto se mide en faradios o en microfaradios o en picofaradios. Esto se mide en faradays, ¿cierto? Entonces a mí me dicen, es que la capacitancia de este condensador es de 10 microfaradios, lo que me quieren decir es que me recibe 10 microcoulombs por un voltio. ¿Sí? Vean, si miramos las unidades, ¿qué son los faradios? Los faradios van a ser coulombs por voltaje. Lo voy a encerrar entre llaves para que sepamos que son unidades, estas es de unidad de coulombs, estas de capacitancia. Entonces, claro, es cuántos coulombs cuando yo someto eso a una diferencia de potencial de un voltio. Eso es lo que me dice entonces el capacitor. Listo. Pues entonces, si tenemos esto, ¿cómo hacemos para hallar la corriente? Pues bueno, yo de acá puedo despejar la carga. La carga es la capacitancia por el potencial. Y pues según la definición, la corriente eléctrica pues es la derivada de la carga en el tiempo. Entonces pues lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión a ambos lados. ¿Sí? Derivamos acá respecto al tiempo y pues derivamos acá también respecto al tiempo. Así pues vean que acá aparece la corriente y la corriente va a ser pues la capacitancia, si la suponemos como constante, entonces va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Es como derivé esto respecto al tiempo, pero como la capacitancia es constante, lo saco de la derivada. Y tenemos que la corriente entonces a través de este capacitor de membrana es la capacitancia de membrana por la derivada del potencial de membrana respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces estas dos cosas. De hecho, pues bueno, esta va a ser entonces, voy a aprovechar que acá ya tengo todos los elementos escritos y ya tenemos entonces esta que sale de una de las reglas de Kirchhoff. Recuerden que Kirchhoff nos dice, es que una corriente que llega a un nodo se divide en dos corrientes, o más bien, en realidad lo que dice la ley de Kirchhoff es que lo que entra a ese nodo es igual a lo que sale. Entonces está entrando una corriente y están saliendo dos. Listo, eso es. Entonces aparece esta ecuación diferencial, donde vamos a tener como variables, pues el potencial de membrana. Vean que la resistencia es una constante, la capacitancia es otra constante, la corriente de membrana, pues supongámosla como constante acá por un momento. Vean que vamos a obtener una expresión que nos dice cómo es el voltaje
respecto al tiempo. Esta va a ser variable y el tiempo es nuestra otra variable. Entonces tenemos que solucionar esta ecuación diferencial. Pues bueno, lo vamos a hacer acá rápido. Digamos que este pues no es nuestro interés, pero hagámoslo. Es decir, me refiero a la matemática. Pues la matemática ya es como de cursos anteriores, pero pues aprovechemos y repasamos. Pero obviamente la solución a esto sí nos interesa. Entonces, bueno, voy a hacer, para solucionar esta ecuación diferencial, voy a hacer separación de variables. Voy a dejar todo lo que depende del tiempo a un lado y todo lo que depende de v al otro lado. Vemos que acá pues nada depende en realidad del tiempo. Entonces voy a multiplicar todo por la resistencia. Pues trato acá simplemente de hacerlo más rápido. Listo. Y pues este término que está acá sumando lo paso a restar. Es corriente de membrana por la resistencia de membrana menos el potencial de membrana es igual a RC por esta derivada del potencial respecto al tiempo. Ahorita sí, pues podemos entonces hacer la separación de variables. Entonces voy a seguir por acá arriba. Listo, entonces vean lo que voy a hacer. Este de t que está multiplicando, que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces vean cómo voy a dejar esta expresión acá. Ustedes la pueden revisar con más despacio. Este término que estaba acá multiplicando también lo dejé dividiendo. Y esto va a ser igual a... Entonces este término que está acá multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir. 1 sobre corriente de membrana, resistencia de membrana, menos V por el dBm. Listo. Aquí hicimos separación de variable, dejamos el tiempo a un lado y la diferencia de potencial al otro lado. Esto va a ser entonces lo que vamos a integrar. Listo. Integramos esto, pues vemos que esto es constante, entonces pues acá no pasa nada, esto sale la integral. Vamos a integrar entre un tiempo inicial, un tiempo cero, donde vamos a suponer que el potencial es cero. Digamos, estamos en un estado de reposo, esto inicialmente no tiene nada de carga, acá no hay un potencial. Aparece el estímulo y queremos ver entonces cómo empieza a crecer ese potencial eléctrico acá. Entonces un tiempo cero y un tiempo t cualquiera. Y vamos a ver en ese tiempo t qué potencial tenemos. Esos van a ser entonces los límites de nuestra integral. Listo. Entonces, pues bueno, acá si lo hacemos, pues nos damos cuenta que a este lado pues nos queda 1 sobre RC por el tiempo. De una vez pues evaluado el límite superior menos límite inferior. Entonces límite superior menos límite inferior. Y esto es igual a esta integral. Aquí pues debemos tener entonces cuidado con esta integral. La integral es logaritmo natural. Vean que es 1 sobre la variable, está por acá. Entonces es logaritmo natural de IM por RM menos BM evaluado entre límite superior y límite inferior.